Un saludo a cada uno de ustedes jóvenes. Vamos a continuar con este tema que hemos empezado con el anterior video. El tema titula factorización y habíamos indicado que dentro del tema de factorización, lo importante es poder entender que a través de estos procedimientos vamos a aprender a convertir sumas y restas en multiplicación. Ahora hemos empezado con el primer caso de factorización, con el caso 1 llamado factor común. Dentro de este primer caso vamos a ver dos incisos, el factor común monomio y el factor común polinomio. ¿En qué se parecen estos? En que ambos trabajan con dos términos y ambos tienen un factor en común. La diferencia es que en el factor común monomio, como su nombre lo indica, el factor común, miren, estos dos términos tienen algo en común y es la letra A. Es un monomio el factor común. Ahora, lo que nos toca estudiar ahora en este video es lo siguiente: el factor común polinomio. Estamos dentro del primer caso, pero ya no un factor común monomio como en este caso, sino un factor común polinomio. Aquí tengo dos términos, miren, si nos fijamos, tengo uno y tengo dos términos. ¿Cuál es lo común que tienen estos dos términos? Es el paréntesis, es el factor común. Entonces, esa es la diferencia. Factor común monomio, un número o una letra puede ser el factor común. En el factor común polinomio, entonces un paréntesis será el factor común. Entonces recuerden, estamos dentro del primer caso, se llama factor común. El factor común puede ser monomio o puede ser polinomio. Ya hemos estudiado el caso del factor común monomio, ya hemos hecho ejercicios. Ahora vamos a pasar al factor común polinomio. Los pasos son similares. Entonces miren, vamos a empezar con este primer ejemplo. Nos dice factorizar o descomponer en factores. Entonces vamos a factorizar este ejercicio. Para poder factorizar hemos indicado que vamos a trabajar con esta tabla que les voy a mostrar, jóvenes. Es el de factorización. Ahora, cuando empecemos a factorizar, debemos de empezar siempre por el primer caso. Entonces, si no cumple las condiciones del primer caso, entonces pasamos al segundo. Si no cumple las condiciones, al tercero y así sucesivamente. Entonces, la primera pregunta que debemos de hacernos cada vez que queramos factorizar es ¿cuántos términos tiene mi expresión algebraica? Y para saber cuántos términos tiene una expresión algebraica, debemos de buscar el signo más y menos, pero que no estén afectados por el paréntesis. Aquí hay un menos, pero está dentro del paréntesis. Ese no se toma en cuenta. Aquí hay un más y no está afectado por el paréntesis. Entonces, ese sí tomamos en cuenta. Aquí hay un menos, está dentro del paréntesis, no se toma en cuenta. Entonces, este es el único signo que va a separar términos. Y podemos darnos cuenta que tenemos entonces, esta expresión tiene 1 y tiene 2 términos. No tiene más términos. Ahora, entonces, lo primero es saber contar los términos de una expresión algebraica. Una vez que ya hayamos contado los términos, vamos entonces a nuestra tablita y nos preguntamos, ¿será el primer caso? ¿Cuál es la condición? Tiene que tener dos o más términos y tiene que tener un factor común, monomio. Entonces nos fijamos. Tiene dos o más términos, tiene uno y tiene dos términos. Cumple la condición. Tiene el factor común, veremos si tiene el factor común. Monomio en este caso. 7, no hay 7. X, no hay X. Entonces no tiene un factor común monomio. Entonces si me fijo en el inciso B, la otra opción dice tiene que tener dos o más términos y tiene que tener un factor común polinomio. Entonces nos fijamos, tiene dos términos, 1, 2. ¿Tienen algo en común? Sí, los paréntesis son iguales. Ese es un factor común polinomio.
Por lo tanto, estamos en este caso de factorización, en el primer caso. Entonces, de esa forma y con la ayuda de esta tabla, vamos a darnos cuenta en qué caso de factorización estamos. Entonces, resolvemos este ejercicio. Tengo dos términos. ¿Hay algo en común en estos dos términos? ¿Algo que se repite? Pues sí. Este paréntesis es completamente igual. Positivo m, negativo 1. Más m menos 1. El segundo término tiene el mismo paréntesis, más m menos 1. Entonces, tienen algo en común. ¿Cuál es en común? Un paréntesis es el factor común. Por eso se llama factor común polinomio, porque el factor común es dos o más términos. Entonces, como este es el factor común, recordarán en el anterior video, anotamos el factor común, m menos 1. Como es polinomio nuestro factor común, usamos paréntesis. Abrimos un paréntesis y vamos a proceder a dividir estos dos términos debo de dividir entre el factor común. Entonces vamos a copiar aquí, copiamos aquí. Este procedimiento no es necesario, solamente para que ustedes puedan comprender. Ahora, si lo quieren realizar, no, tampoco hay ningún inconveniente. Este primer término y el segundo término vamos a dividir entre el factor común. Entonces el factor común es m menos 1, m menos 1. Dividimos al primer término y al segundo término entre el factor común. Podemos simplificar este paréntesis con este paréntesis porque son iguales. Este paréntesis es igual, entonces dividimos. ¿Qué nos queda de esta división? Nos queda 7x. Nos queda 7x y más. Estos se han simplificado y nos queda la letra y. Lo que resulta de dividir estos dos términos entre el factor común es lo que va en el paréntesis. 7x más y. Y de esa manera hemos factorizado este ejercicio. Era una suma, fíjense bien, era una suma. Teníamos dos términos y lo hemos convertido en multiplicación. Este paréntesis por este paréntesis. Entonces, si aparecen signos más o menos dentro de un paréntesis, no se lo toma en cuenta. De esa manera hemos llegado a factorizar esta expresión algebraica. Recuerden que este procedimiento no es obligatorio hacerlo, solamente para que comprendan o si habría la necesidad. De repente, miren, si me dieran el ejercicio, si tapamos factor común, los paréntesis son iguales. Anoto el factor común. Luego, ¿qué procedería a hacer? El factor común el paréntesis con el factor común se dividen. ¿Qué me queda? 7x. Anoto 7x. Más. El segundo término, el paréntesis con el factor común se dividen. ¿Qué me queda? Y. Entonces anoto y. Como se habrán dado cuenta, no es necesario, pero si no tienen de repente clara la idea, pueden empezar haciendo este procedimiento. Entonces, de esa manera hemos podido a este procedimiento de convertir sumas y restas en multiplicación, a eso se llama factorizar. Entonces, vamos a ir a ver con un segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo podemos observar y podemos también empezar contando los términos. Y como habíamos indicado, buscamos los signos más y menos que no están afectados por el paréntesis. Aquí tenemos un signo más. Este más está afectado por el paréntesis. Aquí tenemos un signo menos que no está afectado por el paréntesis. Aquí está un más dentro del paréntesis que no se lo toma en cuenta. ¿Para qué me van a servir estos signos que vamos a identificar? A contar términos. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3 términos. Entonces vamos a nuestro formulario y nos fijamos, ¿no? Tiene que tener 2 o más términos, 2 o más términos. Ahora la pregunta es, ¿será factor común monomio o será factor común polinomio? Entonces, ¿tendrá algún factor común monomio o tendrá algún factor común polinomio? Entonces nos fijamos, el primer término, segundo término y el tercer término, ¿qué tienen algo en común o qué tienen algo igual? Y nos podemos dar cuenta, x
el primer término tiene x, el segundo no lo tiene. Entonces no hay factor común, monomio, pero nos damos cuenta que este paréntesis es igual a este paréntesis y es igual a este paréntesis. Entonces el primer término tiene un a más 2, el segundo tiene un a más 2 y el tercero tiene un a más 2. Como este se repite en los tres términos, quiere decir que ese es el factor común. Anotamos entonces a más 2 entre paréntesis y abrimos un paréntesis. ¿Qué términos van a ir dentro de este paréntesis? Divido este primer término entre el factor común. Y al dividir, ¿qué va a suceder? Este paréntesis se simplifica con este y me queda x. Anotamos x. ¿Qué signo sigue? Más. Entonces anoto más. Divido ahora el segundo término. Todo el segundo término divido entre el factor común. El paréntesis con el paréntesis se van a simplificar y me queda y. ¿Qué signo sigue? Menos. Anotamos entonces menos. Divido el tercer término con el factor común. El paréntesis con el paréntesis se van a simplificar y me va a quedar z. Y de esa manera hemos factorizado. Entonces este llegaría a ser nuestro resultado. Entonces mientras más vayamos practicando, ya no va a haber la necesidad de utilizar estas operaciones auxiliares. Entonces vayamos con un ejemplo número 3. Y podemos notar que en este ejemplo, por ejemplo, miren, vamos contando los términos. Aquí está el signo más, aquí está el signo más. Y la pregunta es, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos entonces 1, 2, 3 términos. ¿Tendrán algo en común? Tiene x, no tiene x, no tiene x. Tiene m, los demás no tienen m, tiene 2. Entonces no hay factor común. Pero si observamos un poquito más a detalle, nos vamos a poder dar cuenta que aquí hay en el paréntesis un m más 2. Entonces buscamos la posibilidad de que exista un factor común polinomio. Aquí hay un m y aquí hay un más 2. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a utilizar la propiedad asociativa de la adición. Entonces, eso quiere decir que yo puedo agrupar. Entonces, voy a tener m más 2 es igual a este m más 2. Sí. Entonces, mi ejercicio que en un principio tenía 3 términos, entonces ahora voy a tener, este es el único signo que no está afectado por el paréntesis. Entonces, tendré 1 y tendré 2 términos. Ahora tengo 2 términos porque los he asociado a estos otros 2. Ahora, entre estos 2 términos, ¿tienen algo en común? Claro que sí, miren, es lo que hemos hecho intencionalmente, que el factor común sea m más 2. Entonces, gracias a esta propiedad, puedo decir que el factor común es m más 2. Abro un paréntesis y procedemos a dividir el primer término, divido entre el factor común. Y este m más 2 se va a simplificar con este m más 2 y me va a quedar solamente la letra x. ¿Qué signo continúa? Más. Ahora me fijo, el segundo término dividido entre el factor común, ambos paréntesis se van a simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Me queda 1. Cuidado que cometan el error de decir este y este se anulan y me queda 0. Eso sería un error. Recuerden, si voy a simplificar este término y es igual al factor común, entonces recuerden que nos queda 1. Entonces, de esa manera, estaríamos factorizando. Como se habrán dado cuenta, el procedimiento es similar al caso de factor común monomio, con la diferencia de que nuestro factor común ahora va a estar entre paréntesis, porque van a ser polinomios nuestro factor común. Entonces, resumirles, jóvenes, estamos dentro del tema de factorización. ¿Qué hace la factorización? Convierte sumas y restas en una multiplicación. Eso es lo que logra la factorización. Y para ello vamos a estudiar 10 casos. Estamos en el caso número 1, que se denomina factor común. Dentro del primer caso tenemos factor común monomio o factor común polinomio.
Vamos a en un próximo video continuar con otros ejemplos que tienen otras características también. Así que podamos estar atentos al siguiente video también. Que tengan un lindo día y que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias también. Hasta luego, jóvenes.